Hola, muy buenos días, estimado séptimo básico. Bienvenidos a una nueva semana con la asignatura más hermosa, fascinante y estupenda que es, obvio, historia. Como ustedes ven, estamos estrenando una nueva herramienta, por lo cual ustedes no solo verán mis ojeros, sino también una presentación que va a ir incluyendo algunos recursos. Por hoy día estamos simples, ¿no es cierto?, estrenando esta nueva herramienta. Recuerden la contraseña. Y ojo con esto, este video no excluye el realizar la actividad, revisar otras fuentes, pero la idea es facilitar lo mejor posible el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, la semana anterior, si lo recuerdo bien, comenzamos nuestra segunda hermosa y fascinante segunda unidad. Ya vimos la prehistoria, pero cubre una cantidad de años impresionante. Hemos visto la prehistoria, el surgimiento de los primeros seres humanos, el desarrollo de la capacidad intelectual, la complejización de las sociedades, las primeras civilizaciones. Oye, pero es una cantidad impresionante de tiempo. Y entonces ahora nos enfocamos en el mundo clásico, partiendo por Grecia. Entonces, la clase anterior se trataba de entender que el Mediterráneo, como dice ahí, las costas del Mediterráneo, del mar Mediterráneo, es uno que en el fondo es uno de los mares más importantes para la historia de la humanidad, ha sido entonces el marco que le da la bienvenida, o el marco precisamente, el lugar geográfico, el cual en sus orillas han confluido varias civilizaciones bastante relevantes para la historia de la humanidad. Ahí ustedes están viendo Egipto, también piensen en Mesopotamia, y piensen entonces Grecia. Entonces, uno de las civilizaciones muy interesantes y muy poco conocidas, por lo menos a nivel masivo, y esto les voy a dar un dato muy, muy entretenido, fueron los fenicios. ¿Por qué? ¿Cuál es la gracia? Los fenicios, está Egipto, está Grecia, pero acá, en las costas de acá, cerca de Palestina, Israel y Siria, se desarrollaron los fenicios. Los fenicios, ¿cuál es la gracia? Que fueron un pueblo de navegantes, como lo estás viendo en la ilustración, y enfocados principalmente en el comercio. Y esto es muy entretenido. Fíjate los puertos, biblos, de ahí viene la palabra Biblia, Sidón y Tiro. Si usted es un lector más o menos bíblico, te tienen que sonar, sí o sí, ¿ya? Y entonces, ¿cuál es el punto acá? Muy interesante. Cuando usted comercia, usted no solo vende y compra y distribuye recursos, sino también cultura y forma de hacer las cosas y de entender el mundo. Y a propósito de formas de hacer y entender el mundo, demasiado entretenido esto. ¿Por qué no escribimos con dibujitos, como los egipcios? ¿Por qué usamos estas letras? Ah, una de las contribuciones más importantes de los fenicios fue precisamente el desarrollo del alfabeto. Lo que usted tiene acá en estas letritas tiene su antecesor, su tatarabuelo, en cómo empezaron a escribir los fenicios. ¿Por qué? Si usted quiere comerciar, hacer dibujitos es poco eficiente, ¿sí? Porque es un sistema complejo, lento y no tan práctico. Entonces los fenicios conocieron el sistema egipcio y la verdad que no les funcionaba mucho, conocieron el sistema mesopotámico y entonces empezaron a generar los primeros alfabetos. Por Google es muy entretenido cómo va desarrollándose del alfabeto fenicio, pasando por el griego, del romano, hasta el de nuestros días. Una contribución demasiado importante y demasiado poco conocida, pero para que vean ustedes que los fenicios son mucho más importantes de lo que parece. Entonces, de nuevo, situándonos, volviéndonos al mar Mediterráneo, está una de sus orillitas, el mundo Egeo. Ahí está la descripción, ustedes saben leer, ¿no es cierto? El mar Egeo es un amplio golfo ubicado entre tierras de Europa y Asia, pues una gran cantidad de islas y bahías en sus costas. En este lugar surgieron numerosas culturas y civilizaciones que se constituyeron en la base de la civilización occidental. Y esto es muy importante, porque en el fondo vimos una pasada demasiado rápida, insisto, son muchos años, muchos kilómetros, muchos detalles, mucho todo, pero este currículum es así, pero muy apretado, muy, muy amplio, porque la idea entonces ahora es hacer el foco en el surgimiento de la cultura occidental, que es la nuestra, y una de sus raíces más relevantes es aquí, que es la civilización de Grecia. Ahora, los griegos no nacieron por generación espontánea, no se nacieron de la nada, no tampoco fueron de los aliens, sino que tienen sus antepasados en la civilización minoica, ¿sí? Esto es muy entretenido porque aquí está entonces la isla de Creta, que está en medio del mar Mediterráneo. Dice ocupar las costas de Creta y las islas
de alrededor llegaron a construir un imperio marítimo, ahí en comunicación directa con los fenicios también, y muy interesante sus enormes y fabulosos palacios decorados con temática marina. Son una señal de la importancia que tuvo para ellos la navegación del Mediterráneo. Saben ustedes que hasta el día del Mediterráneo circulan muchos barcos y por lo mismo también es uno de los mares más contaminados del mundo, porque ya llevamos por lo menos 2000 años de, si es que no, 2000 antes de Cristo, es decir, 4000 y tantos años de navegación intensiva. Así que si algún día van al Mediterráneo, también piensen en la contaminación. Me encantaría conocerlo igual, yo igual lo conocería. Y entonces esta civilización minoica, que se ubicó principalmente en la isla de Creta, da lugar entonces a numerosas leyendas y mitos. Una de las más importantes entonces la del Minotauro, que si usted tiene tiempo, averígüela, es muy entretenida. Ahora, un dato interesante. Recuerden que el Minotauro vive en un laberinto. Y hay muchos que piensan que esta de la idea del laberinto y todas esas cosas es herencia del contacto que tuvieron con los egipcios. De nuevo, el Mediterráneo comunica mucho más que productos, sino también tradiciones, forma de entender y forma de hacer las cosas. Otro de los antepasados de Grecia son los micénicos, porque Creta decae y entonces viene un pueblo llamado los aqueos, no los saqueos por si acaso, y entonces se desarrolla esta civilización que dura hasta que llegan los dorios. Y aquí entonces es conocida por sobre todo sus máscaras de bronce. Y si todo esto es un resumen impresionante. Estábamos hablando de gente que está por mucho tiempo, pero falta tanto tiempo. Y entonces, ellos son los antepasados de los griegos, que es identificada como la edad heroica, es decir, la época fundacional de los grandes héroes, de mitos, que después van a entonces ser fundamento de cómo los griegos entendieron y ciertas formas de relacionarse y ciertas etapas de su historia. En esta época heroica, de estos antepasados entre cretenses, micénicos, minoicos y demás, se sitúan los grandes héroes y también los grandes conflictos como la guerra de Troya. También se configura la religión griega, que entonces recoge elementos de la naturaleza, y el hecho de vivir en montaña no es al azar, porque toda esta región del Mediterráneo y esta parte específica del mundo está marcada por la presencia de montes y montañas, y ahí también tú entiendes por qué las polis eran como eran. ¿Sí? Dice entonces que las polis están en estos valles cerrados, algunos cerca del mar. ¿Sí? Aquí tienen un guerrero hoplita mirando hacia la polis. Y fíjense en los barcos, ¿sí? Comerciando. Los hoplitas entonces son aquellos héroes que sí pueden conocer, que son los encargados de defender el comercio, el estilo de vida, y entonces son los encargados de pelear con los vecinos. La cultura griega entonces es la base para nuestro mundo occidental, y de hecho gran parte de lo que nosotros estudiamos fue pensado hace muchos, muchos años por los griegos. Para los griegos les importaba que estudiáramos historia, sí. De hecho, el padre de la historia registrada, o por lo menos como la entendemos, Heródoto, un sabio griego. El padre de la filosofía, otro sabio griego. De la medicina, y así un montón de cosas griegos. Porque en el fondo los griegos también piensan que el ser humano tiene que alcanzar el máximo de su potencialidad. Dice, la arquitectura y los aportes de la ciencia son legados griegos. Y mucho de lo que sufrimos en matemática, por ejemplo, el teorema de Pitágoras, Arquímedes y otros asuntos, incluyendo la geometría, fueron rescates de los griegos. La geometría es muy interesante, que empieza su desarrollo en Egipto, es transportado producto de estas rutas de comercio, de cultura y todo, hacia el mundo griego, es puesto en práctica en más edificios, sistematizado en libros, y así, vía herencia romano y demás, es transportado hasta nuestro mundo y hasta nuestro siglo. Me parece demasiado fascinante. También los griegos pensaban que no solo hay que cultivar la mente a través de la ciencia, el conocimiento, sino también a través de las expresiones como el teatro, la música no tanto, y sobre todo del deporte. El mundo griego es conocido alrededor del mundo gracias al aporte de un no griego, de un macedónico, conocido como Alejandro Magno, que los macedonios, invaden Grecia, la toman cautiva, por así decirlo,
Y ellos, al contrario de lo que podrían pensar sus vecinos, son profundos admiradores de la cultura griega y a través de Alejandro Magno y su conquista se expande la cultura griega alrededor del mundo. Dejamos los romanos en pausa. ¿Por qué? Vemos así un recorrido muy flash y me voy a devolver acá a las polis. ¿Por qué? La clase de hoy día, y esto fue la super mega introducción demasiado injusta con el desarrollo histórico de Grecia, las polis, como ustedes lo estudiaron, fueron ciudades que funcionaban como estados. Esa es la típica definición que todos repiten, pero que no sé si se entiende muy bien. ¿Qué significa con ciudad-estado? Ciudad es fácil. Pero ¿estado qué quiere decir? Que se gobierna, tiene sus leyes propias, sus instituciones propias, a veces hasta religión e idioma, aunque en realidad el idioma y la religión se descuentan, pero sobre todo, para definir una polis, quiere decir que esta ciudad va entonces a funcionar con cierta forma de gobernarse. ¿Por qué? Recuerda que las polis, por la conformación geográfica de Grecia, están bastante aisladas la una de la otra. Entonces, la clase de hoy día es sobre una polis en especial que es Atenas, que parte con un gobierno de tipo monárquico y de ahí va a pasar por varias etapas con nombres bien llamativos que en el fondo que pronunciar es más difícil que explicarlos y va a llegar a un sistema llamado la democracia, que se parece bastante, no es igual a nuestro sistema actual y son los primeros en la historia del mundo en llevarlo a cabo. Es casi la única polis, o por lo menos la polis más famosa en implementar este sistema de gobierno, y va a ser muy relevante precisamente a propósito de Alejandro Magno y la expansión de la cultura griega para entonces la conformación del mundo occidental, porque el mundo occidental, si hay una de las características que tiene, es apreciar la democracia como un sistema de gobierno más utilizado como en complemento con la República Romana, que ya vamos a estudiar. Entonces, esta introducción fue para varias cosas. Uno, contextualizarnos dónde estamos, qué es lo que se supone que sabemos y entonces el foco de la clase de hoy es estudiar la evolución política de una de varias polis. Las más famosas son Atenas y Esparta, pero no eran las únicas, solo que son las más conocidas. Y por motivos políticos y culturales, pero sobre todo políticos, Atenas es la más famosa, porque a través de varios años y siglos, de hecho, van desarrollando sistemas de gobierno y llegando a la democracia, que insisto, se parece, pero no es igual al actual, pero sí o sí es la base del sistema actual. Entonces, con esta introducción super mega flash, de ahí puedes ver más lentito el video y, por supuesto, haciendo las actividades, aprovechando los recursos y haciendo todas las preguntas necesarias a través del correo. Recuerda que voy a estar conectada en la mañana. La idea es que conozcas la evolución política de Atenas, entendiendo que no fue la única polis que existió en Grecia, pero sí destaca por su desarrollo político y cultural. Así que a aprender y del desarrollo político de Atenas, insisto, hay varios nombres que te van a sonar graciosos, pero y algunas veces difíciles de pronunciar, pero muy interesante porque ahí, sobre todo con un sistema, uno dice, ¿estamos en democracia o en ese sistema? ¿En cuál estoy pensando? Averígualo en esta entretenida y fascinante clase de hoy. Que esté muy bien.